No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. ¿Qué tan fuerte es Blaize-san?, reflexionó Regis. Últimamente, no había visto a Blaize demostrar su fuerza, así que no estaba seguro. Aún así, lo que sí sabía con certeza era que Blaize era incontables veces más poderoso que él, pues había oído de Rocinante lo ocurrido en el North Blue. No sé exactamente qué tan fuerte es Blaize-san, pero estoy seguro de que puede aplastarme de un solo puñetazo, respondió Regis a Kuina. Al oírlo, la visión del mundo de Kuina se derrumbó. Pensaba que Regis era poderoso, pero parecía que Blaize era el verdadero monstruo. Sin darse cuenta, su mentalidad comenzó a cambiar, en una buena dirección. Al día siguiente, el barco de la Marina de Blaize estaba a solo unas horas de llegar al cuartel general de la Marina. Pero antes de ir allí, quería visitar al anciano Magnus una vez más. Blaize aprendió muchas cosas de Magnus, no solo aquí. En el mundo de One Piece, no tiene familia ni parientes, pero Magnus es uno de los pocos seres queridos para él. Al salir de su camarote, vio a Regis y Kuina practicando. Regis tenía una mirada soñolienta, mientras que Kuina tenía una expresión ansiosa. Como esperaba, Kuina es igual que Zoro, decidido y extremadamente trabajador. En cuanto a Rocinante, es muy perezoso y despreocupado, así que debería estar durmiendo. Regis, vuelvo en 1 hora. Dicho esto, Blaize saltó del barco. Regis no se preguntó a dónde iba, pues sabía que algunas cosas no debían preguntarse. Flotando en el aire, Blaize utilizó la habilidad de su fruta del diablo bajo la atenta mirada de Regis y Kuina. Una energía dorada brotó de su cuerpo, transformándose en una criatura monstruosa. Regis y Kuina se quedaron atónitos ante la increíble demostración de poder. Lo que tenían ante sus ojos no era otro que la existencia mística, dragón. A diferencia de la forma de dragón serpenteante y sin alas de Kaido, la que Blaize transformó era diferente y parecía un poco amenazante, era enorme, translúcido, con alas de murciélago y forma de lagarto escamoso. Tragando saliva, Regis y Kuina se quedaron boquiabiertos al ver al dragón dorado y a Blaize, que estaba de pie sobre su lomo. Agitando la mano, Blaize palmeó al dragón que despegó bajo sus órdenes. A diferencia del dragón real, su dragón está hecho de energía solar y corre bajo sus órdenes. Blaize solo quería mostrarle su poder a Kuina y motivarla aún más. Por lo que parecía, lo había logrado. En un instante, Blaize desapareció de la vista de Regis y Kuina. Seguían allí de pie, como estatuas, incapaces de digerir lo que acababan de ver. Bueno. Kuina, ayer preguntaste qué tan fuerte es Blaize-san, ¿verdad? Aquí tienes, dijo Regis. Regis-san, eso parecía un dragón, pero es un poco diferente a lo que leí, preguntó Kuina. Como descendiente de la familia Shimotsuki, había oído hablar de dragones. Para empezar, no es un dragón de verdad. Es algo formado por el poder de la fruta del diablo de Blaize-san. Regis negó con la cabeza y respondió. Blaize no tardó mucho en llegar a la isla volcánica, cubierta de humo, donde se alojaba el anciano Magnus. Cuando Magnus vio a Blaize, se sorprendió de verdad. Con su haki de observación, notó que la presencia de Blaize era demasiado brillante y vibrante. Te has vuelto más fuerte, tu haki parece más refinado y poderoso, comentó Magnus. Puede que me haya vuelto más fuerte, pero no está ni cerca de mi objetivo, respondió Blaize, consciente de su superioridad. Cierto. Ya que tu sueño es convertirte en el hombre más fuerte del mundo, necesitas mejorar aún más. Magnus asintió. Blaize miró al anciano Magnus y suspiró. Pudo ver que la energía vital de este último se había desvanecido aún más, no tardaría en morir. Si no se equivoca, no le quedan ni 2 años. Viendo a través de los pensamientos de Blaize, Magnus habló, he vivido suficiente. Y he visto y experimentado lo que la gente normal solo sueña, alegría, tristeza, traición, amor, fuerza, debilidad y mucho más. Solo al morir se alcanza la verdadera libertad. Aún así, ¿no quieres verme en la cima de este mundo algún día?, preguntó Blaize. No tengo por qué. Sé que lo lograrás, eres especial. El anciano Magnus sonrió. Blaize conversó con Magnus durante 1 hora antes de despedirse. Sabía que era su último encuentro,
y Magnus también le dijo que no volviera a visitarlo. Blaise respetará su decisión, pues es su deseo. Cuando se disponía a partir, Magnus le dijo: Blaise, no te vuelvas orgulloso ni arrogante, aunque te vuelvas más fuerte, todavía hay gente en el mundo que puede matarte. Aún eres joven, así que tómate tu tiempo y aumenta tu influencia. No será fácil liberar a los marines del control del gobierno mundial. Una vez que conozcan tus intenciones, vendrán a por ti. Cuidado. Lo haré. Blaise, reconociendo sus palabras, abandonó la isla sin despedirse. No quería hacerlo. El anciano Magnus observó la espalda de Blaise desaparecer con los ojos ligeramente húmedos. Vive bien. No mueras antes. Blaise llegó a su barco, que estaba a solo 1 hora de llegar al cuartel general. Después de mucho tiempo, regresa. Muchas cosas han cambiado. Sengoku ascendió al puesto de almirante de flota de los marines, mientras que Sakazuki, Kuzan y Borsalino se han convertido en almirantes. La alta jerarquía de los marines ha cambiado por completo. Soldados excepcionales de la marina han sido ascendidos a comodores y capitanes, mientras que algunos contraalmirantes han ascendido a vicealmirantes. Quizás esa sea la razón por la que todo el cuartel general de la marina rebosa de energía positiva y numerosos soldados de la marina abarrotan la costa, esperando ser despachados. Blaise simplemente sonrió ante la escena, mientras que Regis se sorprendió por el cambio, pero Kuina quedó completamente atónita al ver a los miles de marines. Estaba segura de que cualquiera de ellos podría derrotarla sin esfuerzo. Kuina, en ese momento, sabe que abandonar la aldea Chimotsuki es la mejor decisión de su vida. Zoro, te lo prometo. Jamás dejaré que me superes. Regis, llévate a Kuina y regístrala como marine en formación bajo mi mando. Si alguien te pregunta, puedes usar mi código especial. Una vez que termine mis asuntos, te llamaré. Blaise fue entonces a reunirse con el nuevo almirante de flota de la Infantería de Marina. Oficina del almirante de flota. No cualquiera puede reunirse con un almirante de flota de la Infantería de Marina, pero Blaise tiene este privilegio. Al entrar en la oficina, vio a Sengoku. Para su sorpresa, había otra persona dentro, el recién ascendido almirante, Kuzan. Al verlo, Sengoku entrecerró los ojos un poco y asintió. En cuanto vio a Blaise, supo que Garp no exageraba. Su fuerza realmente alcanzaba el umbral de los almirantes. El más sorprendido fue Kuzan. Podía sentir una sensación de peligro que irradiaba de Blaise, lo que significa que la fuerza de este último es cercana a la suya. No han pasado ni 2 años, ¿cómo desarrolló su Haki hasta tal punto? ¿Debería esperar afuera, Sengoku-san?, preguntó Blaise. No, ven y siéntate. Llegaste en el momento justo, estábamos hablando de algo importante. Sengoku le indicó que se sentara. Sentado junto a Kuzan, habló: me siento nervioso al estar sentado junto a un almirante. Al escuchar sus palabras, Kuzan no reaccionó mientras Sengoku lo reprendía. Mocoso, deja de fingir, ambos sabíamos lo fuerte que te has vuelto. Considerando tu fuerza, podrías haber sido ascendido a vicealmirante de no ser por tu terquedad. Es mi naturaleza. Blaise se encogió de hombros. Sengoku hizo un gesto con la mano y dijo: volvamos al tema. Blaise, estábamos hablando de los piratas de la velocidad, ¿has oído hablar de ellos? Blaise se puso serio y respondió: conozco a sus nombres, pero no a detalle, solo sus recompensas. Los piratas de la velocidad no existían en la línea temporal original, pero en la actual se les considera uno de los grandes piratas del mar. Y tienen su propio territorio en el Nuevo Mundo. Los piratas de la velocidad se originaron en Grand Line y estaban liderados por su capitán, Speed, de quien la tripulación pirata toma su nombre. En cuanto a por qué el capitán se llama Speed, es porque es un consumidor de fruta del diablo que comió Soku Soku no Mi, fruta Speed Speed. Además de él, hay otro hombre en los piratas Speed que es tan fuerte como Speed, su hermano, Luke. También es un consumidor de fruta del diablo que comió fruta Kilo Kilo. Ambos son muy peligrosos, ya que tenían una recompensa de más de 1000 millones, individualmente. Con más de 300 piratas bajo su mando, son realmente uno de los grandes piratas del Nuevo Mundo. Una tripulación pirata se llama Gran Pirata cuando la recompensa de su capitán o alguien de su tripulación supera la marca de los 1000 millones.
A diferencia de la línea temporal original, el concepto de Yonko aún no se ha introducido. Todos los piratas fuertes de ahora son llamados los grandes piratas. Si Blythe no se equivoca, en 1 o 2 años más el gobierno mundial introducirá el concepto. Blythe sabía por qué el gobierno mundial tenía que otorgar el título de Yonko. Se trata de crear caos, y al mismo tiempo, equilibrar la estructura de poder del nuevo mundo. El concepto de los Yonko sin duda creará fricción entre los piratas, ya que ninguno de estos grandes piratas quiere ser tratado inferiormente. El resultado será que lucharán entre sí y se destruirán mutuamente. Un gran plan del gobierno mundial para contener el crecimiento de los piratas en el nuevo mundo. Solo que Blythe no sabe cuándo sucederá. Ahora mismo, el nuevo mundo es extremadamente caótico, con peligrosos piratas vagando sin reglas. Reflexionando, Blythe miró a Sengoku. Debería haber una razón por la que este último quiere hablar de ellos. Sengoku habló. Hace un mes, los piratas de la velocidad atacaron un reino afiliado al gobierno mundial y mataron a muchos nobles, además de a innumerables ciudadanos. Aunque los nobles del reino no son dragones celestiales, tienen un alto estatus. Por eso, enviamos a un almirante en ese momento. Pero lo que no esperábamos era una derrota total. Los piratas de la velocidad hundieron 3 acorazados de la marina e incluso hirieron gravemente al exalmirante, quien se vio obligado a retirarse de la marina. La ira se podía ver en el rostro de Sengoku. Después de la batalla, los piratas de la velocidad se mantuvieron ocultos, así que no pudimos encontrar su ubicación. Justo ayer, confirmamos su ubicación. Según la inteligencia, sus barcos fueron avistados cerca de la isla Grenil. Quiero que los apresen o los maten, no me importa el proceso. Los designo a ambos para esta tarea. Blythe, escucha las órdenes de Kuzan. Como Sengoku terminó su discurso, es hora de que él y Kuzan salgan de la oficina y planifiquen el siguiente paso. En ese momento, Sengoku volvió a hablar. Blythe, dile a Rocinante que venga a verme. Claro. Al salir de la oficina, Blythe habló. Pensé que podría holgazanear unos días más antes de visitar el nuevo mundo, pero ya no es posible. Kuzan-san, felicidades por convertirte en almirante. ¿Cuándo me darás el premio? Kuzan, aún con una actitud perezosa, miró a Blythe con extrañeza y habló. Primero, quítate los honoríficos. Kuzan bastará, ya que eres tan fuerte como yo. Blythe no se atrevió a aceptar el cumplido. Todavía hay una diferencia entre nosotros. Sin pensar en sus palabras, Kuzan volvió a hablar. En cuanto al regalo, no recuerdo que nos lleváramos muy bien. Hablemos de los piratas de la velocidad. Planeo enfrentarlos en 2 días. Te informaré cuando terminen los preparativos. Prepárate. Bostezando levemente, Kuzan se alejó mientras lo saludaba con la mano. Blythe regresó a su barco, ya que no tenía oficina propia en el cuartel general de la Marina. Solo Rocinante y otros soldados estaban a bordo, mientras que Regis y Queen aún no habían regresado. Quería ver a Garp, pero escuchó que éste estaba de permiso. Al llegar al barco, Blythe le informó a Rocinante que Sengoku quería verlo. Al oírlo, Rocinante se puso nervioso. Después de todo, traicionó a Sengoku y robó la Ope Ope no Mi. Aunque habló con Sengoku después de ese incidente, fue a través del Dendenmushi, pero encontrarse cara a cara es diferente. Caminando a su lado, Blythe le dio una palmadita en el hombro, comprendiendo sus pensamientos. ¿De qué tienes miedo? No te va a morder. Cometiste un error y es hora de que lo enfrentes. Sí, asintió Rocinante y fue a encontrarse con Sengoku. A diferencia de la serie original, Rocinante ignoró su maquillaje habitual. Ahora, vestía una uniforme de marine estándar y lucía un poco atractivo con cabello dorado. Ha cambiado por completo, tanto en apariencia como en fuerza. Hay un intervalo de 2 días antes de que partan hacia el nuevo mundo para atrapar a los piratas de la velocidad. Mientras tanto, Blythe planea visitar a Zephyr Sensei. Aunque su Haki es formidable, le cuesta dominar el concepto avanzado del Haki. Hay un problema con su forma de entrenar. Solo Zephyr puede resolver su problema rápidamente, ya que es un gran maestro. Sin duda, el viejo Magnus es una persona formidable, pero no es muy bueno enseñando. De hecho, ayer le preguntó a este último sobre su problema, pero no tiene ni idea. Después de 15 minutos, Regis y Quina regresaron.
Quina se ha convertido oficialmente en aprendiz de marine bajo su mando. Tras informar a Kuzan, Blythe zarpó hacia la isla de entrenamiento donde se encuentra Zephyr, junto con Regis y Quina. En cuanto a Rocinante, solo puede quedarse en el cuartel general. No tardó mucho, el barco de Blythe llegó a la isla de entrenamiento tras 4 horas de navegación. Regis conoce este lugar, ya que también completó su entrenamiento aquí, pero para Quina, es su primera vez. Blythe también pensó en dejar que Quina entrenara aquí durante un tiempo, pero pronto rechazó la idea. Las batallas reales son más eficientes que entrenar en un solo lugar. Confía en que puede guiar mejor a Quina. Al llegar a la isla, Blythe olió el aire fresco y familiar. Había regresado después de más de 2 años, pero nada había cambiado. Todo seguía igual. La imagen de los reclutas de la marina entrenando en el campo bajo la atenta mirada de los instructores y Zephyr Sensei, quien supervisaba todo el programa de entrenamiento. Zephyr Sensei, ¿cómo estás?, preguntó Blythe, caminando junto a Zephyr. Zephyr notó la llegada de Blythe. Con los brazos cruzados, lo miró y dijo, parece que Sengoku te ha levantado el castigo. Blythe rió entre dientes. Sensei, ¿estabas siguiendo mis acciones? Ahora me avergüenzo, necesitas preguntar. Cuido de cada soldado de la marina que se gradúa aquí. A diferencia de otros oficiales de la marina, no te enseñé mucho aparte de las artes marciales Rokushiki. Aún así, sé que tienes talento y que con el tiempo lograrás algo grande. Es solo cuestión de carácter, no será fácil. Al oírlo, Blythe se sorprendió, pues no esperaba que Zephyr lo tuviera en tan alta estima. Zephyr continuó. Lo sé, has sufrido muchas veces por hacer algo bueno, pero así es el mundo, lleno de injusticias. Tuvimos que lidiar con ello. Si alguien en tu lugar se hubiera desviado o hubiera abandonado la infantería de marina. Pero tú no has cambiado, eso es lo que admiro en ti, firmeza y determinación en lo que haces. Blythe se sonrojó ante el elogio de Zephyr. Sensei, creo que me estás elogiando demasiado. No. En este mundo cruel, solo tu fuerza habla por ti. Considerando tu fuerza actual, mereces mis elogios. De acuerdo, ya que estás aquí, ¿por qué no inspiras a los nuevos reclutas con tus palabras?, preguntó Zephyr de repente. Antes de que Blythe pudiera negarse, Zephyr gritó. Todos, reúnanse. Los reclutas en entrenamiento y otros instructores en el campo también se reunieron. Permítanme presentarles, capitán del cuartel general de la Infantería de Marina, Blythe. Se unió a la Infantería de Marina hace unos años y entrenó aquí durante aproximadamente 1 año antes de incorporarse al servicio. Es como todos ustedes, la única diferencia es que sigue vivito y coleando, y eso se debe a que es muchísimo más fuerte que todos ustedes. Tras años en el mar, se topó con muchos piratas. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarle. Aunque quieras tener una pequeña pelea con él, no le importaría. Zephyr presentó. Los reclutas de la marina estaban emocionados de conocer a su superior, pero muchos se mostraban escépticos por lo joven que se veía Blythe. A diferencia de ellos, los oficiales e instructores se quedaron atónitos al reconocer finalmente a Blythe. Recordaron el conflicto entre el Sakazuki y cómo este último casi lo mata. Fue el tema más discutido de la época. Después, se enteraron de que lo habían degradado y transferido a Fourseas, donde no hay desarrollo profesional. Todos pensaron que era una lástima, pero poco a poco olvidaron el nombre de Blythe con el paso del tiempo. Pero ahora, había regresado. La mayoría pensó que todo había terminado para Blythe, pues ya había ofendido al almirante Sakazuki. Solo alguien como Zephyr sabe lo incorrecta que es esa afirmación. Mientras tanto, Blythe observaba a los reclutas de la marina, que estaban de pie ordenadamente. Era como ellos cuando llegó aquí, lleno de energía y con ganas de superarse. Recordando aquellos días, su mirada recorrió distraídamente a los reclutas, pero se detuvo de repente al ver 2 figuras familiares, Smouker y Iña. Fue solo un segundo y no se le notó en el rostro. Dando un paso al frente, Blythe habló, estuve donde están todos ustedes ahora y sudé tanto como ustedes. Y ninguno de ustedes es inferior a mí. El trabajo duro y el esfuerzo que hagan determinarán en qué se convertirán en el futuro. Pasemos a lo interesante. He conocido a innumerables piratas, algunos peligrosos y astutos que no dudarán en quitarte la vida.
¿Qué hacer cuando te enfrentas a uno? Blythe se detuvo en ese punto, y al ver el brillo en los ojos de los reclutas, continuó, ahora les mostraré algunas técnicas de combate sencillas, trucos y cómo controlar mejor su fuerza física. Necesito un voluntario dispuesto. Cuando Blythe preguntó quién estaba dispuesto, Smoker respondió primero, seguido de Iña y otros reclutas de la marina. Blythe sonrió al observar a Smoker e hizo un gesto con la mano. Tú, el del puro en la boca, adelante. Smoker tenía el mismo aspecto que en la serie, serio y brusco, pero un poco más joven. Debía de tener unos 22 o 23 años. Lo curioso es que es incluso mayor que Blythe. Blythe vio la arrogancia en sus ojos. Está grabada en sus huesos debido a la fuerza y el poder inherentes que le otorga el poder de su fruta del diablo de humo. Smoker es alguien con una actitud rebelde y hace lo que quiere, igual que él, así que a Blythe no le importó. Preguntó, ¿cómo te llamas? Smoker. Un nombre muy apropiado. Ven a por mí con toda tu fuerza como si fueras a enfrentarte a un pirata. Blythe habló y le indicó que atacara. Zephyr y los demás instructores no dijeron nada y observaron desde la barrera. Mientras tanto, los demás reclutas de la marina observaban la jugada con interés. Ninguno de los reclutas de la marina en el campo de entrenamiento es novato. La mayoría son reclutados después de mucha consideración, se tiene en cuenta su fuerza, rendimiento y otros factores. Entre ellos, Smoker es el mejor. Es un combatiente formidable que luchó contra piratas antes, sumado a su fuerza física y su habilidad con las frutas del diablo, ninguno de los reclutas es rival para él. Así que quieren ver cómo le va al capitán de la marina, que era más joven que ellos. Algunos incluso piensan que Blythe no es rival para Smoker. En cuanto Blythe hizo un gesto, Smoker atacó. Chispa blanca. Transformando todo su cuerpo en una densa nube de humo, cargó contra Blythe. Al acercarse, cerró el brazo derecho y lo lanzó hacia adelante como un puñetazo. Blythe no esperaba que Smoker lo atacara directamente con su ataque más fuerte, e incluso utilizó la habilidad de su fruta del diablo. Parece que no me respeta ni a mí ni a mi rango. ¿Debería enseñarle modales? Bueno, le dije que atacara con toda su fuerza. Blythe reflexionó mientras recibía el ataque. No intentó evadirlo, simplemente usó su habilidad, Tekkai. El golpe se estrelló contra su pecho, el humo detrás del ataque intentó empujarlo hacia atrás, pero nada funcionó, ya que el ataque era muy débil. Blythe se mantuvo inmóvil como una montaña. La Moku Moku no Mi es una fruta del diablo logia formidable, pero es un desperdicio en alguien tan débil como tú. Sus palabras enfurecieron a Smoker, quien se enfureció y le lanzó una lluvia de puñetazos. Por supuesto, nada de esto afectó a Blythe en absoluto. Simplemente se quedó de pie con los brazos cruzados mientras negaba con la cabeza. Es lo que pasa cuando cargas contra un pirata sin saber de qué es capaz tu oponente. Mi lección es simple, nunca pienses que eres fuerte y los demás débiles. Eso te llevará a la perdición. Al enfrentarte a piratas, siempre sé cauteloso y oculta tu verdadera fuerza. Terminando su discurso, Blythe agarró el brazo de Smoker con su brazo cubierto de haki y tiró. Bajo la fuerza de su tirón, el cuerpo de este último se inclinó hacia él. Imbuyendo su brazo derecho con haki, Blythe golpeó el abdomen de este. Justo cuando Smoker pensó que el ataque atravesaría su cuerpo, una fuerza extrema lo golpeó. ¡Ban! Dolor. No sabe cuántos años han pasado desde que sintió dolor. Luchó por respirar mientras sus rodillas golpeaban el suelo, sin fuerzas. Un solo golpe. Estaba derrotado. Smoker miró a Blythe con ojos inquisitivos, sin entender qué había pasado ni por qué el puñetazo lo había herido. Forcejeando, preguntó, ¿cómo? Solo necesitas saber que no eres invisible solo por haber comido la fruta del diablo logia. Dicho esto, Blythe ayudó a Smoker a ponerse de pie y le dio unas palmaditas en la espalda con fuerza, aliviando su dificultad para respirar. Antes dijiste que la fruta del diablo era un desperdicio en mí, ¿qué quieres decir? Preguntó Smoker. Veo que puedes cambiar la densidad del humo, pero no es suficiente. No limites tu imaginación basándote en lo que sabes, explora e incorpora diferentes ideas a tu fruta del diablo. Déjame explicarte un concepto simple. Primero, necesitas encontrar la naturaleza de tu humo.
Por ejemplo, mira el cielo, ¿qué ves? Nubes, respondió Smoker, mirando hacia arriba. ¿Cómo se ve? Para mí, se ve igual que tu humo. En cuanto Blythe dijo esas palabras, Smoker abrió mucho los ojos y una expresión de asombro se dibujó en su rostro. Al ver la interacción, Zephyr sonrió. Era lo que esperaba. Blythe compartió entonces algunas de sus experiencias y diversos encuentros con piratas, lo que despertó la atención y el entusiasmo de los reclutas de la marina. Después, Blythe se despidió y se preparó para salir del campo de entrenamiento con Zephyr. Tenía otras cosas importantes que hacer, no podía pasar todo el día con los reclutas. En ese momento, Smoker se acercó para agradecerle. Gracias. Dándole una palmadita en el hombro, Blythe lo animó. Entrena bien, y se fue con Zephyr. Entonces, ¿qué te trajo aquí?, preguntó Zephyr mientras caminaban por la orilla. Sensei, me cuesta dominar los diversos conceptos del Haki. Entreno y trabajo más duro que otros, pero no encuentro la razón. ¿Será porque me falta el talento para comprender el Haki de nivel avanzado?, preguntó Blythe. Al oír su pregunta, Zephyr rió a carcajadas. Era la primera vez que Blythe lo veía reír sin control. Zephyr no esperaba que Blythe, tan fuerte como él, se preocupara por algo tan insignificante. Lo curioso es que incluso cree que es por falta de talento. Le hizo reír. Negando con la cabeza, Zephyr habló: tu talento no es la causa de este problema. No dudes de ti mismo. Como aprendiste aquí tú mismo, no tengo que explicarte el concepto del poder espiritual. No sé quién te enseñó aquí, pero no te guiaron bien. Al menos, te enseñaron bien lo básico. Para entender mejor tu problema, probémoslo. Muéstrame tu Haki. Blythe asintió y canalizó el Haki por todo su cuerpo. Luego, lo dirigió a su mano y realizó la técnica de emisión. Se oyó una ráfaga mientras el Haki fluía desde sus brazos hacia el exterior de su cuerpo. Zephyr observaba todo con su mirada penetrante y reflexionaba. Blythe miró a Zephyr y esperó su explicación. Tu Haki es fuerte, pero no sé por qué lo estás reteniendo. ¿Reteniéndolo? Blythe no entendía mientras canalizaba su Haki sin reservas. Como si le leyera la mente, Zephyr continuó. No cuestiono tu proceso de canalización. Me refiero a tu naturaleza Haki. ¿Tiene naturaleza el Haki?, preguntó Blythe, reflexionando. Por supuesto que sí. El Haki es la personificación de uno mismo, así que naturalmente tendrán las mismas características que tú. Te lo explico de forma sencilla, el término Haki es igual para todos, pero su naturaleza varía de persona a persona. En la mayoría de los casos, la naturaleza Haki de una persona se basa en su personalidad y temperamento. Zephyr no tuvo que decir nada más, Blythe comprendía perfectamente el concepto de naturaleza Haki. Pero eso no significaba que sus problemas estuvieran resueltos. Zephyr respondió a su pregunta, ahora le toca el entender el porqué de esa respuesta. Gracias, Sensei. Ahora tengo la mente algo más clara. Blythe se quedó una noche y decidió irse a la mañana siguiente. También le presentó a Quinn a Zephyr, quien se sorprendió al decirle que la había tomado como aprendiz de marine bajo su mando. Es decir, la iba a entrenar. Pero Zephyr no encontró nada especial en ella. En cuanto a Regis, no necesita presentación, ya que es un antiguo alumno de Zephyr Sensei. Blythe reflexionó sobre el concepto del Haki. La teoría de la naturaleza del Haki que Zephyr le enseñó le dio una nueva perspectiva. Será un gran avance en su fuerza si comprende el concepto correctamente. Blythe no durmió en toda la noche, simplemente se relajó en la cubierta del barco y disfrutó del cielo estrellado mientras revisaba los archivos de los piratas de la velocidad. Tras informar a Zephyr, Blythe abandonó el campo de entrenamiento temprano por la mañana. Necesita prepararse para la inminente batalla contra los piratas de la velocidad. Después de leer su archivo, se hizo una idea general de su fuerza y de sus habilidades. Sin duda, son fuertes, ya que la recompensa combinada de la tripulación es de casi 3.000 millones. Lo que sorprendió a Blythe fue su historial de batalla, incluso tuvieron un encuentro con piratas bestia, del que lograron escapar ilesos. El capitán de los piratas de la velocidad tiene una asombrosa recompensa de 1.480 millones de bayas, mientras que su hermano tiene una recompensa de 1.200 millones.
Además de ellos, hay otros piratas fuertes en su tripulación. Pero la fuerza principal de la tripulación son Speed y Luke. Si quieren derrotar a los piratas de la velocidad, la única opción es derrotar a Speed y Luke. De lo contrario, no serviría de nada. Es decir, él y Kuzan tendrían que derrotar a uno cada uno. Tan solo pensar en luchar contra una tripulación pirata tan fuerte emocionaba a Blythe. Solo luchando contra alguien más fuerte que él, podría disfrutar de la batalla, y al mismo tiempo, mejorarse. Hacía tanto tiempo que no encontraba un oponente digno con el que luchar arriesgando su vida. Antes de que el barco de Blythe pudiera llegar al cuartel general, Kuzan lo contactó a través del Dendenmushi y le explicó la estrategia. Según su plan, partirían del cuartel general por la noche y llegarían a su destino, la isla Grenil, mañana por la mañana. La noche les da buena cobertura y es cuando los piratas están menos alerta. Atacarán por la mañana y los pillarán desprevenidos. Kuzan continuó. No será fácil derrotarlos. Uno de nosotros tuvo que luchar contra Speed o Luke. ¿Leíste sus archivos? Sí, respondió Blythe. Entonces, ¿contra quién quieres luchar? Preguntó Kuzan. Quería llevarse a Speed y dejar que Blythe se encargara de Luke, pero primero quería escuchar su opinión. Yo me encargaré de Speed, respondió Blythe, sorprendiendo a Kuzan. ¿Estás seguro? No es débil, ¿sabes? Speed es bueno huyendo. Es tan rápido que poca gente en el mundo puede atraparlo una vez que decide escapar. Ni siquiera yo confío en detenerlo, expresó Kuzan. Tengo una forma de contenerlo. Si todo sale bien, no podrá escapar. ¿Oh? Al oír sus palabras, Kuzan reflexionó. Parece que necesito cambiar de plan. Su plan inicial era simple. Quería que Blythe derrotara a Luke lo antes posible mientras él se encargaba de Speed. Durante la pelea, Blythe recibiría toda la ayuda de los demás oficiales de la Marina. En cuanto derroten a Luke, usando la superioridad numérica a su favor, intentarán detener a Speed. Francamente, Kuzan no confía en derrotar a los piratas de Speed. Esto se debe a que sus recursos son limitados. Claro que si los marines enviaran a otro almirante, Kizaru o Akainu, podrían derrotar fácilmente a los piratas de la velocidad, pero no es posible. Hay innumerables grandes piratas en el Nuevo Mundo, y los marines no pueden enviar todas sus fuerzas para derrotar a una sola tripulación pirata. Es frustrante, pero no hay otra opción. Hay un número limitado de marines, pero el mar está lleno de piratas. Entonces, nos guiaremos por tu decisión. Kuzan y Blythe discutieron la estrategia y corrigieron algunos detalles. Enseguida, Blythe llegó al cuartel general. Fue a reunirse con Kuzan y otros soldados y oficiales de los marines que participarían en la operación. Isla Grenil, Nuevo Mundo. Justo cuando Blythe y Kuzan se reunían con los oficiales bajo su mando, los piratas de la velocidad se relajaban en la isla sin ninguna preocupación. Los piratas estaban disfrutando del vino y la carne preparados por los chefs mientras Speed, Luke y las otras dos personas estaban sentados a cierta distancia del resto de la tripulación. Capitán, ¿está bien que nos quedemos aquí tanto tiempo?, preguntó una mujer de unos 30 años. De repente, la ira se dibujó en su rostro. Incluso perdimos nuestro territorio por culpa de esos piratas bestia. Solo pensarlo me enfurece. Tranquilo, Jasper. ¿Olvidaste lo que pasó ese día? Si el capitán no hubiera detenido a esa bestia de Kaido, no estaríamos vivos ahora mismo, comentó un hombre con cicatrices llamado Vulcan. Al oírlo, Jasper gruñó y estrelló la enorme roca que tenía detrás. En ese momento, Luke, de físico musculoso, habló: Jasper, primero aumenta tu fuerza y luego hablaremos de reclamar nuestro territorio. ¿Estás demasiado débil? Luke bebió el vino de su botella de un trago y le preguntó a Speed, quien descansaba en el suelo con el brazo derecho como apoyo mientras contemplaba el mar infinito que tenía delante. Speed, ¿por qué nos quedamos aquí? Sabía que su hermano no era como él, es una persona extremadamente inteligente, astuta y lista. En su juventud, su aldea fue destruida y sus padres asesinados. Huérfanos, se vieron obligados a valerse por sí mismos y arrojados al cruel mundo de los piratas, desde muy jóvenes. Solo después de que Speed se convirtiera en una fruta del diablo, su vida mejoró. Luke sabía que si Speed hace algo,
siempre hay un significado más profundo detrás, siempre es así, mientras él recuerde. Es porque es un buen lugar para una batalla a gran escala, el paisaje es hermoso y la isla es enorme, respondió Speed. Luke no lo entendió, Speed lo sabía, así que continuó. Me refiero a los marines. Sus palabras llamaron la atención de Jasper y Vulcan. Jasper exclamó, Capitán, ¿está diciendo que los marines vendrán a buscarnos? Claro que sí, afirmó Speed. La última vez, aplastamos a toda la flota e herimos gravemente a ese viejo almirante. Considerando eso, hermano, aunque supieran nuestra ubicación, no se atreverían a atacarnos. Luke rió entre dientes. Luke, imbécil. Te lo he dicho incontables veces, no subestimes a los marines. Puede que ya hayan descubierto nuestra ubicación y me aseguré de ello. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan a buscarnos. ¿Qué? Speed, ¿qué hiciste? Casi rugió Luke mientras Jasper y Vulcan también lo miraban fijamente en busca de una respuesta. Nada. Solo envié a algunas personas de nuestra tripulación a una isla cercana habitada por humanos a comprar provisiones. Ocurrió hace 3 días, respondió Speed con indiferencia. A estas alturas, los marines ya habrían descubierto nuestra ubicación. Gimió Luke al oírlo mientras Jasper y Vulcan permanecían en silencio mirando a su capitán, esperando su explicación. Speed continuó, recientemente, se han producido muchos cambios en el mando superior de la Marina. Los almirantes de la Marina han cambiado a medida que los veteranos se han retirado, mientras que otros nuevos y más fuertes han ocupado sus puestos. Los 3 poseen una fuerza formidable y habilidades de fruta del diablo, ninguno es débil. Además, Sengoku se ha convertido en el nuevo almirante de flota de la Marina. No hay que subestimarlo. Esta vez será una batalla difícil. Tampoco estoy seguro de a quién enviarán los marines tras nosotros. Esperemos y veremos. Hermano, no lo entiendo. ¿Por qué quieres enfrentarte a los marines directamente? No podemos huir, preguntó Luke. Si huimos, los marines seguirán persiguiéndonos. Solo cuando comprendan nuestro verdadero poder, dejarán de molestarnos. Un buen ejemplo son los piratas de Barba Blanca. Estuvimos en el Nuevo Mundo muchos años, pero ¿alguna vez has visto o oído a los marines persiguiéndolos? La respuesta es no. Es porque no se atreven, ya que Barba Blanca es reconocido como el hombre más fuerte del mundo. De igual manera, teníamos que infundir el mismo miedo. La simple mención de los piratas de la velocidad debería aterrorizar e intimidar a cualquiera que la escuche. Me gusta tu plan, hermano. En cuanto lleguen los marines, hundiré toda su flota sin dejar a nadie con vida. Luke apretó los dedos uno a uno con entusiasmo. Si lo hacemos, nuestros nombres resonarán de nuevo por todo Grand Line y nuestras recompensas se dispararán. Es suficiente para mantener a raya a los demás, exclamó Jasper. Pero no será fácil. Sin duda enviarán a un almirante, será un problema si se trata de Akainu, dijo Vulcan con calma. No importa quién venga, la aplastaré a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Después de mi lucha contra Kaido, aprendí una nueva técnica. Es hora de probarlos. Speed aumentó su velocidad y apretó el puño mientras un relámpago rojo brillaba alrededor de su brazo. Al atardecer, cuartel general de la Marina. Una flota de 5 acorazados de la Marina estaba atracada, lista para zarpar en cualquier momento. Todos los barcos eran enormes, con 4 mástiles, 2 con 2 velas y 2 juegos de 6 grandes cañones a ambos lados de sus cascos. Cada barco tiene capacidad para transportar 1000 soldados de la Marina, pero en ese momento, solo tenían 300 soldados a bordo. Es decir, se habían reunido casi 1500 soldados. Además de los soldados, la formación contaba con un almirante, 2 vicealmirantes y 5 contraalmirantes en sus filas. Es lo que Aokiji reunió para enfrentarse a los piratas de Speed. Tal fuerza operativa es suficiente para disuadir a cualquier pirata. En cierto modo, la fuerza es casi igual a la infame llamada Booster, la forma definitiva de ataque militar utilizada por la Marina. Para enfrentaros a los piratas veloces, la formación es imprescindible. Todos están reunidos. En unos minutos, la enorme flota zarpará del puerto y navegará hacia la isla Grenil, ubicada en el Nuevo Mundo. El almirante de flota llegó en persona para dar un discurso de batalla y algunas instrucciones.
Lo que incomodó a la mayoría de los oficiales fue ver a Blaise, un capitán de pie junto al almirante Aokiji y al héroe marino Garp como su igual. Lo curioso es que nadie lo mencionó como si estuviera calificado para estar a su lado. En cuanto a Blaise, sin importarle las miradas extrañas, charló con Kuzan y Garp, quien acababa de regresar esta tarde, terminando sus cortas vacaciones. «Mocosos, no os dejéis vencer. He oído hablar de los piratas veloces, surgieron después de la era de Roger y se convirtieron en grandes piratas en poco tiempo. Si no tienen cuidado, los aplastarán». Garp les dijo a Blaise y Kuzan que tuvieran cuidado. Recientemente, Blaise se enteró de que Sengoku quería que Garp se fuera con Kuzan, pero Garp rechazó su petición y sugirió a Blaise en su lugar. Blaise se lo agradece, de lo contrario, habría perdido la oportunidad de luchar contra una tripulación pirata tan fuerte. Una vez que Sengoku terminó su discurso, le dijo algunas palabras a Kuzan. Luego se dirigió a Blaise: «Blaise, ten cuidado y no dejes que se escapen». Después de eso, los oficiales de la marina abordaron el barco correspondiente mientras Blaise y Kuzan subían al buque principal. Poco después, toda la flota abandonó el puerto y navegó hacia el Nuevo Mundo. Solo Kuina y Regis abordaron junto con Blaise, ya que no tenía otros soldados bajo su mando. Sengoku dijo que se le asignaría una nueva unidad después de esta misión. Mientras toda la flota desaparecía bajo el sol poniente, Sengoku habló: «Garp, ¿está bien enviar a Blaise a tal? ¿Una misión peligrosa?» «Es joven, talentoso, y con el tiempo suficiente, sin duda se convertirá en una figura poderosa». «¿Qué sabes tú?» «Solo al enfrentarse a la muerte, el verdadero potencial de una persona emerge. Blaise no necesita tiempo, carece de adversarios fuertes. Espera y verás, sus poderes pronto florecerán y puede que incluso nos superen en unos años». Garp sonrió. Tenía esperanzas en Blaise. Sengoku negó con la cabeza al comprender la razón. Tanto él como Garp piensan de forma diferente, mientras que él quiere darle tiempo a Blaise, Garp quiere condenarlo a muerte. «Esperemos que no pase nada», suspiró Sengoku. «Creo que perdiste el impulso tras convertirte en almirante de flota». «¿Olvidaste nuestro viaje? ¿Quién de nosotros no ha enfrentado el fracaso o visto la muerte? Es lo que nos hizo más fuertes». Garp habló. «Aokiji. Tu título de almirante es genial». «¿Quién lo eligió?», preguntó Blaise a Kuzan. «No se puede elegir el título, lo deciden los marines y lo otorga directamente el almirante de flota», respondió Aokiji con pereza. A diferencia de lo habitual, vestía un traje formal que consistía en un chaleco blanco abotonado con cuello alto sobre una camisa azul marino de manga larga, con pantalones blancos a juego y zapatos negros de vestir. También llevaba un abrigo de almirante de la marina sobre él como una capa. Con el abrigo de almirante, como decirlo, parecía joven, sereno y formidable. «Con razón todos los soldados de la marina lo respetan», pensó Blaise. Lo que no sabía es que todos los soldados y oficiales de la marina a bordo lo miraban con desprecio por lo despreocupado que era con Kuzan. Personalmente, lo consideraban débil y se comportaban con superioridad, como si estuviera por encima de los demás. Temprano por la mañana, Blaise durmió en la cubierta del barco, como Kuzan, en un cómodo sillón reclinable preparado a regañadientes por el soldado de la marina. Justo ahora, el mismo soldado lo despertó diciendo que se acercaban a la isla Grenil. En los ojos del soldado, vio desprecio y desdén. Al principio, Blaise no lo entendió, pero luego se dio cuenta de que era porque solo era un capitán de la marina. «Con razón recibí esas miradas extrañas». Aún así, a Blaise no le molestó en absoluto. Se puso de pie y estiró el cuerpo antes de caminar hacia el borde de la cubierta delantera. Su habilidad de fruta del diablo detectó algunas señales de calor a unos kilómetros de distancia. Aokiji despertó un poco antes que él. También estaba de pie en la cubierta delantera y miró hacia donde se encontraba la isla Grenil. Parecía muy relajado y un poco somnoliento, sin expresión alguna en su rostro. Blaise sabía que Aokiji era así. Entonces miró a su alrededor para ver si conocía a alguien. Reconoció a 4 contraalmirantes, Momonga, Dalmatian, Tokikake y Lacroix, que era un gigante. En cuanto al último, era un rostro desconocido. Tampoco tenía ni idea de los 2 vicealmirantes a bordo, ya que eran rostros desconocidos para él. «Blaise, ¿cuándo deberíamos atacar?»,
preguntó Aokiji. Es lo que a Blythe le gusta de Kuzan, lo trata como a un igual a pesar de ser de menor rango y mucho más joven. Ataquemos ahora. Mirando hacia el horizonte, Blythe continuó. El sol saldrá en unos 30 minutos. Antes de que salga el sol, déjame mostrarles el verdadero poder del sol. ¿Sol? Aokiji se rascó la cabeza confundido, sin entender sus palabras. Acerquémonos. Si nos alejamos más, seguro que nos detectarán los piratas. Aokiji negó con la cabeza. Al oírlo, Blythe sonrió. Parece que el pirata veloz ya se ha dado cuenta de nuestra llegada. Tu plan ya no funcionará. Ataquémoslos de frente. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Aokiji finalmente mostró una expresión de sorpresa. Blythe tampoco sabía cómo habían notado la llegada, pero con las señales de calor, descubrió que todos los piratas estaban en alerta máxima, esperando una emboscada. Si no fuera por la habilidad de su fruta del diablo, incluso él habría sido engañado. Si hubieran intentado colarse sin saberlo, habría terminado en tragedia. ¿Estás seguro?, preguntó Aokiji de nuevo. 90%. ¿Por qué no voy a comprobarlo? Blythe sentía picazón en las manos, así que propuso este método. Sorprendentemente, Aokiji aceptó. Haciendo crujir el cuello a diestro y siniestro, Blythe usó Geppo y saltó en el aire. Con una ligera patada, su figura se dirigió a toda velocidad hacia la isla Grenil. Al mismo tiempo, todos los marines despertaron y estaban en alerta máxima. Listos para recibir las órdenes en cualquier momento. Quina y Regis también salieron con otros soldados. Cuando salieron, vieron a Blythe alejarse a toda velocidad de la nave principal. Blythe se detuvo a solo 500 metros de la isla. Murmuró, hace tanto tiempo que no uso abiertamente el poder de mi fruta del diablo. Es hora de soltarlo. Blythe extendió su mano derecha y un enorme sol en miniatura, ardiendo en una luz dorada, se materializó ante él. A diferencia de antes, no emitía calor. El sol en miniatura se hizo más grande y brillante, iluminando toda la región como si el sol mismo hubiera salido. El cambio no solo alertó a los piratas, sino también a los marines. En un instante, todos presenciaron la extraordinaria vista. Un enorme sol con un diámetro de unos 50 metros flotaba en el cielo. El cielo nocturno se volvió extremadamente brillante como si fuera pleno día. Joder. ¿Cómo es que la noche se convirtió en día de repente?, maldijo uno de los piratas de velocidad. Olvídense de eso. Miren el cielo, miren el sol, es al menos 10 veces más grande de lo que solemos ver. La enorme conmoción despertó a todos los piratas de Speed. Incluso Luke, que dormía profundamente, despertó de sus sueños. De no ser por el sol anormalmente grande, habría abofeteado a sus subordinados por el alboroto. De hecho, los piratas de Speed no sabían de la llegada de los marines. Blythe se equivocó porque Speed ordenó a la mitad de la tripulación que se mantuviera despierta y lista para la batalla en cualquier momento. Bueno, ya no importa. Luke le preguntó directamente a Speed, hermano, ¿qué está pasando? ¿Acaso necesitas preguntar? ¿Los marines están aquí? Prepárense, el ataque no es sencillo. Speed habló y ordenó. Vulcan, Jasper, dividan a la tripulación como planeamos. Habrá muchos marines, pero si actuamos según el plan, podemos derrotarlos fácilmente. Al mismo tiempo, al otro lado, los soldados y oficiales de la marina estaban estupefactos. Quina, de pie en la cubierta como los demás, observaba con asombro la demostración de poder. Regis-san, ¿has visto a Blythe-san usar este movimiento antes?, preguntó Quina a Regis, que estaba a su lado. Sí, pero es completamente diferente, respondió Regis, apretando con fuerza la empuñadura de su espada. Los vicealmirantes y contraalmirantes a bordo también estaban conmocionados. Conocían a Blythe por el incidente anterior, pero eso era todo. Era la primera vez que presenciaban la fuerza de Blythe con sus propios ojos. Era extraordinaria. También se preguntaban, ¿qué clase de fruta del diablo habría comido? Solo Kuzan no mostró sorpresa, pues sabía de lo que era capaz Blythe, también lo había oído de Garp-san. Con un ligero gesto de la mano de Blythe, el enorme sol se precipitó hacia la isla Grenil.
Al ver la escena, los piratas de Speed casi se mueren de miedo. Llevaban muchos años en el Nuevo Mundo y habían visto cosas, pero era la primera vez que presenciaban el descenso del sol sobre ellos. Pensaban que se acercaba el fin del mundo. Pero lo que sucedió después cambió su perspectiva. Antes de que el enorme sol se estrellara contra la isla Grenil, una figura musculosa salió disparada hacia el sol y detuvo la brillante bola de fuego dorada con una mano. Como no había fuerza detrás del lanzamiento, Luke pudo detenerla con la palma de la mano. Al verlo, Blythe sonrió con suficiencia y chasqueó los dedos. ¡Boom! ¡Boom! Se produjo una explosión ensordecedora y enorme. Todo sucedió en un instante, y Luke, que estaba cerca del enorme sol lanzado por Blythe, recibió el impacto de lleno. Las llamas y las ondas expansivas crecieron, envolviendo y destruyendo todo lo que tocaban. Fue abrumador ver cómo el mar se evaporaba en niebla. Toda criatura viviente en un radio de pocos kilómetros sintió el repentino aumento de temperatura. Pero, antes de que el mar de llamas pudiera tocar la isla Grenil, una figura se alzó orgullosa ante el ataque. Speed agitó la mano. Parecía simple y lento, pero el movimiento de su mano produjo un efecto de espejismo de innumerables manos. Y al instante siguiente, una enorme onda de aire estalló y se enfrentó a la explosión de Blythe. ¡Bam! Al chocar el viento con la onda expansiva de la explosión, creó un sonido atronador. El impacto canceló la onda expansiva y disminuyó la intensidad de las llamas en un 90%. Lo que quedó del ataque de Blythe es una brisa cálida que atravesó la isla Grenil, arrasando algunos árboles y carbonizando la piel de algunos piratas de Speed. Todo sucedió en un instante, aún así, Speed pudo reaccionar y anular el ataque en esa fracción de segundo. Solo es posible porque es Speed con reflejos inhumanos. Mientras tanto, los marines estaban asombrados por la demostración de poder. En cuanto se produjo la explosión, vieron la enorme nube dorada en forma de hongo. Fue la mayor explosión que habían visto en su vida. Al instante siguiente, el cielo se cubrió de densas nubes rojas. En cuanto a lo que sucedió después, no podían ver con claridad desde la distancia. Aún así, el respeto creció en sus corazones mientras la imagen de Blythe pasaba ante sus ojos. Ahora entendían por qué el almirante Aokiji lo trataba como a su igual. Es fuerte. A diferencia de otros que observaron el ataque con asombro, Aokiji reaccionó rápidamente y ordenó a los vicealmirantes que avanzaran según el plan y corrió hacia Blythe para apoyarlo. Blythe entrecerró los ojos un poco al ver lo bien que Speed reaccionó y manejó el ataque. Además, descubrió que Speed usaba la habilidad de su fruta del diablo de una manera innovadora. Otra cosa que lo sorprendió fue Luke. A pesar de estar en el centro de la explosión y haber sido golpeado primero, parecía estar perfectamente bien, salvo algunas heridas. Al notar esto, la expresión de Blythe se tornó seria. Tanto Speed como Luke son diferentes a lo que decía el informe de inteligencia. Son mucho más fuertes. ¡Mierda! Pensé que iba a morir, rugió Luke. Con sus sólidos 2,5 metros, Luke es alto, pero su cuerpo, extremadamente musculoso y en forma, rebosaba confianza. Su abrigo negro quedó reducido a cenizas bajo la explosión, mientras que su camisa y pantalones estaban quemados, dejando ver su cuerpo tonificado. Sus ojos negros exudaban el espíritu de una bestia lista para atacar, pero ahora, había un matiz de miedo en ellos. De hecho, en cuanto Luke fue a detener el ataque y tocó el enorme sol, supo que el poder que contenía superaba con creces su imaginación. Al oler el peligro, su cerebro, que normalmente funciona a paso de tortuga, rindió a la perfección en ese momento. Al escucharlos, agotó su reserva de Aki y los canalizó por todo su cuerpo. Un segundo antes de la explosión, cubrió todo su cuerpo con Aki. Gracias a eso, sigue vivo. Aún así, la alta temperatura, las llamas y la onda expansiva impactaron sus órganos internos. Hacía tiempo que Luke no probaba su propia sangre. Escupiéndola, miró fijamente a Blythe, que estaba a solo unas decenas de metros de él. Voy a matarte. Diciendo esto, explotó con fuerza y se abalanzó sobre Blythe. Al acercarse, sus brazos se volvieron completamente negros. Pero Blythe percibió el peligro. Cubriéndose los brazos con Aki, se enfrentó a Luke, quien se abalanzó sobre él como una bestia con una expresión feroz, irradiando intenciones asesinas. ¡Muere! Rugiendo,
Luke lanzó un puñetazo dirigido a la cabeza de su oponente mientras Blaise lanzaba un puñetazo para resistir el ataque. ¡Boom! Los golpes chocaron, la fuerza de cada puño se ejerció entre sí y se convirtió en una fuerte y poderosa onda expansiva que se dispersó a su alrededor. El mar bajo ellos se mecía con el poder de los dos luchadores. Blaise no sabía nada de Luke, pero se sentía como si desafiara a una montaña. ¡Increíble! Desarrolló la fruta Kilo hasta tal punto. Podía notar un inmenso aumento en las habilidades físicas de Luke, lo que le otorga una fuerza y una robustez inimaginables. El poder destructivo que otorga la fruta del diablo es simplemente indescriptible. El peso aumentado por la fruta del diablo supera con creces los 10.000 kilogramos. Blaise se equivocó con respecto a la fruta del diablo debido a su limitado conocimiento. Por otro lado, Luke quedó estupefacto ante el resultado. Olvídense de que su ataque no lastimara a su oponente, si no fuera por el aumento de peso de la fruta del diablo, habría salido volando lejos por el golpe del oponente. Pero Blaise no sabía nada de esto. Pensaba que Luke era muy fuerte, capaz de recibir su golpe de frente. Con razón le dieron el título de Luke aplastador. En realidad, el dominio del haki de Luke y el control de sus habilidades con la fruta del diablo sorprendieron a Blaise. Es único en su clase. Al observar el enfrentamiento entre Luke y Blaise, Speed frunció el ceño. No reconocía a Blaise ni la habilidad que demostraba, nada de esto encajaba con los poderosos marines que conocía. Si Blaise no fuera por el abrigo de marine, habría pensado que era una falsa alarma. Pero ahora lo sabía, eran los marines quienes habían venido. Y un desconocido y capaz se había mostrado para detenerlos. Interesante, murmuró Speed y estiró las piernas. Pero eso era todo. No se tomó a Blaise en serio. Lo que deseaba saber era que Almirante habían enviado los marines. Su objetivo era aterrorizar al mundo y a los marines con un solo golpe impactante que pasaría a la historia. Así que no importa quién venga tras ellos. A sus ojos todo es igual. Puede parecer arrogante, pero su fuerza y su intrépida actitud lo respaldan. Al instante siguiente, su figura se volvió ilusoria y se desvaneció lentamente como si no hubiera estado allí. Speed reapareció junto a Luke mientras su brazo derecho se dirigía silbando hacia el pecho de Blaise. Blaise se quedó atónito al notar un enorme agujero en su pecho. Si no hubiera cambiado de postura en el último momento, Speed también podría haberle atravesado el corazón. Su corazón latía con fuerza, chorreando más sangre de la herida. ¿Emoción, miedo o nerviosismo? Blaise no lo sabe. Su cerebro procesó el ataque y lo reprodujo en su mente. Le dio una idea clara de lo que había sucedido. De hecho, el haki de observación de Blaise detectó el ataque de Speed antes de que ocurriera, pero no pudo reaccionar. No hay tiempo. Aún así, su cerebro actuó instintivamente y cubrió con haki el área que el ataque iba a impactar. Pero nada impidió que la mano de Speed le atravesara el cuerpo. No es que Speed fuera más fuerte que él, sino que la forma en que usaba la habilidad de su fruta del diablo era extraordinaria. Blaise lo sintió. Antes de atacar, Speed hizo vibrar su mano con la fruta Speed. Maldijo, joder, sus habilidades son similares a las de Flash. Claro que las habilidades de Speed no son tan ridículas como las de Flash, pero son suficientes para perturbar a Blaise en gran medida. Por otro lado, Speed se asombró al ver a Blaise aún de pie, incluso con el agujero en el pecho. Solo entonces notó que la sangre dejó de fluir de las heridas de su oponente mientras su corazón latía con normalidad. No le di en el corazón. Cuando esquivó mi golpe, se preguntó Speed, al no ver a su oponente moverse durante el ataque. Miró fijamente a Blaise como si intentara ver a través de él. Justo cuando planeaba atacar de nuevo y matar al marine de un solo golpe, los ojos de Speed brillaron rojos. Su haki de observación percibió una presencia inminente. Al instante siguiente, una enorme ola de hielo con forma de faisán se precipitó hacia ellos desde la distancia. Pero el faisán de hielo no alcanzó más que un espejismo dejado por Speed. Es demasiado rápido. Desapareció con Luke. Su figura reapareció en la orilla de la isla Greenhill. Aunque parezca una jugada larga, todo esto ocurrió en un instante. Desde que Blaise y Luke intercambiaron un movimiento, apenas pasó un segundo. Justo cuando Speed se retiraba, Aokiji apareció junto a Blaise. Al verlo,
Blythe rió entre dientes. Kuzan, momento perfecto. Si hubieras llegado un segundo tarde, Speed me habría herido gravemente. ¿Lo habría hecho? ¿No estás ya gravemente herido?, se maravilló Aokiji, mirando el agujero transparente en Blythe. Ay, no esperaba estar herido al principio de la batalla. Es mi error, fui descuidado. Blythe murmuró y miró su herida. Con un poco de concentración, su constitución Senju se activó y comenzó a sanar sus heridas. Era una visión extraña. Los músculos crecieron solos y se remendaron, cerrando el enorme agujero. En un minuto, la herida desapareció, no quedó ni una cicatriz. El nivel de curación asombró a Speed, Luke e incluso a Kuzan, ya que él tampoco lo sabía. Haciendo crujir los nudillos, Blythe gritó: «Oye, Speed. Ya que intentaste matarme, no puedes culparme por mostrar piedad». Aunque se curó, consumió casi el 50% de su fuerza física. Bueno, puede recuperarla cuando salga el sol, así que no afectó a Blythe de ninguna manera. Por otro lado, Speed miró a Kizaru sin importarle. Así que enviaron a Aokiji. Si me hubieran tomado en serio, habrían enviado a Kainu, a ese usuario de la habilidad de luz, Kizaru. Aún así, no iba a subestimar a Aokiji solo por su apariencia joven y su aire indiferente. Sabía que ninguno de los almirantes de la marina era débil, ya que se les consideraba los oficiales más fuertes. Aokiji miró a Speed y Luke. Su mirada se dirigió entonces a los piratas Speed, que se dirigían a toda velocidad hacia el lado este de la isla Grenil, donde atracaban sus barcos. En ese momento, la flota de la marina, compuesta por 5 acorazados, apareció en el horizonte y navegó hacia donde se dirigían los piratas Speed. Ninguno de los barcos se detuvo para ayudar a Blythe ni a Aokiji. Su objetivo eran los piratas Speed, y se les ordenó no interferir en la batalla, ya que allí no podían hacer nada. A bordo, los vicealmirantes y contraalmirantes estaban en la cubierta delantera del barco y ordenaron a los soldados que prepararan el cañón. Quina y Regis contemplaron la silueta de Blythe, de pie a lo lejos. Quina tenía una expresión preocupada. Al ver esto, Regis habló. No te preocupes. Blythe-san es fuerte. Deberías preocuparte por tu próxima pelea. Por otro lado, un tercio de los piratas de la velocidad abordaron los barcos atracados en la costa bajo el liderazgo de Vulcan. Tenían 2 barcos enormes y uno mediano bajo su mando. En cuanto a Jasper, dirigió a los piratas restantes hacia el centro de la isla Grenil. Los piratas se dividieron en pequeños grupos y prepararon emboscadas en diferentes partes de la isla. Todo está planeado por Speed. Ya habían explorado bien la isla y podían aprovechar el terreno. Solo necesitaban contener a la tropa de marines durante medio día antes de que Speed y Luke terminaran su combate. Una vez que obtuvieran la victoria, sería pan comido derrotar a los demás marines. El tiempo transcurría en segundos mientras las naves de los marines se acercaban a la isla. Cuando estuvieron a su alcance, los oficiales ordenaron fuego. Lo mismo ocurrió en el bando de los piratas. ¡Boom! Ambos bandos dispararon los cañones. Ninguno dio en el blanco, pues aún estaban lejos. Aún así, la atmósfera era tan tensa que casi asfixió a la inexperta Quina. Si no fuera por Regis a su lado y sus palabras tranquilizadoras, ya se habría desplomado. Para Quina, que viene del East Blue, este nivel de batalla supera su imaginación, pero Blythe quiere que participe. Necesita templar su corazón antes de mejorar su fuerza. Blythe cree que esta batalla es una valiosa oportunidad para que Quina acumule experiencia y se comprenda a sí misma. Mientras los cañones disparaban, soldados y piratas se disparaban sus rifles. La sangre se derramó cuando algunas balas de cañón dieron en el blanco y otras atravesaron la carne. Fue una situación caótica y sangrienta. Y la batalla de Grenil finalmente había comenzado entre los marines y los piratas Speed. Los marines contaban con unos 1500 soldados de su lado, mientras que la tripulación de los piratas Speed contaba con casi 300 piratas. Los marines tenían ventaja numérica, aún así, el bando pirata tenía muchas posibilidades de ganar. Porque, en comparación con los soldados de los marines, todos los piratas poseen una vasta experiencia en combate y se enfrentan frecuentemente a batallas a vida o muerte. Atacan para matar. 2. Los acorazados de los marines se acercaron a los barcos de los piratas Speed,
que estaban atracados a unos metros de la orilla. Enseguida, ambos bandos se estrellaron y los 3 marines atacaron el barco pirata con su número. Un veterano vicealmirante y contraalmirante, Tokikake, se enfrentó a Vulcan, ya que era el más peligroso y poderoso de ellos. Los marines sabían que si derrotaban a Vulcan y Jasper, ganarían la mitad de la batalla. En cuanto a los barcos restantes, anclaron y la unidad, compuesta por otros vicealmirantes y 4 contraalmirantes, dirigió a una parte de los soldados hacia Jasper. Antes del enfrentamiento, los marines dividieron sus fuerzas en 3 grupos de 500 soldados. Un grupo permaneció en el barco, mientras que los otros 2 se encargaron de enfrentarse a Vulcan y Jasper. Todo salió según el plan. Ahora, tenían que derrotar a Vulcan y Jasper. Si lo conseguían, capturar a otros piratas sería sencillo. Vulcan es un maestro de la espada, al mismo tiempo, el vicealmirante que planeaba enfrentarse a él también es bueno con la espada. Y Tokikake es un formidable usuario de haki. Por otro lado, Jasper es una mujer poderosa y también usuaria de la fruta del diablo. Comió la fruta Neko Neko, modelo Cheetah. Su fruta es similar a la del modelo Leopard que comió Rob Lucci. Así que, tanto Vulcan como Jasper tenían recompensas altas, 280 millones y 200 millones, respectivamente. Y su nivel de haki rondaba el nivel intermitente o avanzado. En ese momento, Regis trajo a Kuina y siguió al grupo de marines que perseguía a Jasper. Era la primera vez que Kuina participaba en una batalla de tal nivel. Estaba asustada. Apretaba la espada con ambas manos, que aún temblaba por el nerviosismo, mientras el sudor le cubría la cara por completo. En el camino, el grupo de marines fue emboscado por los piratas 2 o 3 veces. Aprovecharon el terreno a la perfección, lo que obligó al grupo a dividirse en 4 grupos. No tenían otra opción, y es lo que los piratas querían. Lo lograron. Es demasiado peligroso para Kuina participar en una batalla así. Pero Regis la estaba cuidando, así que no sería un problema. Blaise le encargó la protección de Kuina, ya que es confiable y su nivel de haki está cerca del nivel intermedio. Para mayor seguridad, Regis siguió al grupo del vicealmirante cuando los marines se dividieron. Quizás fue su mala suerte, ya que, tras unos minutos de marcha, fueron emboscados por el grupo de Jasper. Como el sol aún no ha salido, la visibilidad es baja, ya que toda la isla Grenil está cubierta de densa vegetación. Por supuesto, los usuarios de haki pueden reaccionar al instante y evadir los ataques dirigidos contra ellos, pero la mayoría de los marines son soldados rasos. Los piratas lo aprovecharon y emplearon una estrategia de ataque relámpago. El vicealmirante al que Regis seguía se llamaba Brigham, un veterano que parecía tan viejo como Garp. Sin duda, era experimentado y fuerte. Pero, al enfrentarse a un joven pirata lleno de vitalidad y energía, Regis no estaba seguro de quién saldría victorioso. Claro que, si contaban con el apoyo de los contraalmirantes, la historia era distinta. Jasper se enfrentó al vicealmirante Brigham con una sonrisa burlona. Sin embargo, no era de las que subestimaban a sus oponentes, y Speed también se lo advirtió. Así que decidió atacar con toda su fuerza. Utilizando el poder de su fruta del diablo, se transformó en la forma bestia del guepardo. Sus rasgos físicos cambiaron al alcanzar los 2 metros de altura, con un pelaje claro cubriendo su cuerpo y manchas ovaladas por todo el cuerpo. Su aspecto era intimidante y salvaje. Regis empujó a Kuina tras él al sentir una gran amenaza. Pero Jasper ni siquiera los miró, concentrando toda su atención en Brigham. Justo cuando se enfrentaba a él, un pirata saltó repentinamente desde la sombra de un árbol cercano. Su objetivo era Kuina, una niña de aspecto débil que sostenía una espada. Con una sonrisa cruel, apuntó su cuchillo a su garganta. Kuina notó el ataque, pero en lugar de esquivarlo, se quedó paralizada. Un solo pensamiento cruzó por su mente: voy a morir. Por supuesto, no sucedió, ya que Regis estaba a su lado. Le propinó una potente patada en la mejilla al pirata y lo envió volando hacia atrás. El pirata no embistió, sino que huyó en dirección opuesta. Regis le indicó a Kuina que lo siguiera. Kuina, como maestra de la espada deberías avergonzarte de no poder levantar la espada, incluso si tu oponente es fuerte. Ve y abátelo. Tranquilizando su corazón, Kuina se armó de valor y corrió hacia donde había escapado el pirata, mientras Regis lo seguía. Por otro lado, Blaise y Kuzan se enfrentaban a Speed y Luke.
Luke, ¿podrás con ese marine desconocido?, preguntó Speed. Aunque tenía plena fe en su hermano, la inusual presencia de Blaisel le erizó los sentidos. Y sabía que Luke había utilizado gran parte de su Aki para protegerse cuando se produjo la explosión. Al oír las palabras de Speed, Luke rió a carcajadas y pisoteó el suelo que se agrietó bajo ellos. De un salto enorme, se lanzó hacia Blaise. Imprudente, como siempre, pensó Speed, planeando enfrentarse a Aokiji. Pero nada salió como lo habían planeado. Antes de que Luke pudiera acercarse a Blaise, Aokiji lo confrontó. La acción de Aokiji desconcertó por completo a Speed. ¿No se supone que debe luchar contra mí? Cuando decidió intervenir en la batalla, Blaise apareció y le bloqueó el paso. Un pensamiento cruzó por la mente de Speed. No me digas que planean hacer esto desde el principio. La fruta Speed es buena y la desarrollaste bien, Speed. Yo también desarrollé una habilidad que mejoró mi velocidad, pero aún está en proceso de aprendizaje. ¿Por qué no la probamos?, dijo Blaise, estirando los músculos. Eres demasiado arrogante, marine sin nombre. ¿Quién te crees que soy? La voz de Speed se elevó y resonó por toda la isla Grenil. Al instante siguiente, su forma se volvió borrosa. Antes de que pudiera desvanecerse, su figura apareció ante Blaise y lo golpeó. Su puño vibró tan rápido que el aire se agitó a su alrededor, mientras el viento danzaba a su antojo. Al golpear, el entorno se quebró y una ráfaga de presión se escapó. Pero antes de que pudieran tomar impulso y atacar a su oponente, Blaise envolvió su brazo con múltiples capas de energía solar y lo cubrió aún más con Aki antes de asestar su propio golpe.